Vamos a seguir entonces con este tema para acabarlo ya. Es la segunda sesión sobre el sector público, el papel del sector público en una economía de mercado, estas cuestiones. Y ya para el martes siguiente empezaremos ya con el último tema, donde analizaremos una parte en particular del sector público, en una economía de mercado, fundamentalmente en un país con un enfoque muy europeo, porque vamos a hablar sobre el estado del bienestar, ese elemento tan importante dentro de los gastos o las políticas de gastos o las políticas de servicios públicos por parte de un Estado, de un sector público en un país desarrollado, fundamentalmente en países europeos, aunque no son los únicos. Vale, entonces hoy acabamos esto, lo que nos quedaba por ver, y ya para la siguiente semana pues concretamos en una parte muy particular sobre las funciones del sector público. Bueno, lo que estuvimos haciendo, analizando, es poniéndonos en situación sobre las discusiones, los debates sobre cuál debe ser el papel del sector público pues en una economía de mercados. Pues este vídeo, que está bien, está interesante, porque necesitaba que vierais las dos perspectivas antagónicas sobre cuál puede ser el papel del sector público en una economía de mercado, ¿no? Esa visión muy liberal, en la que se entiende que el sector público debe estar reducido a su mínima expresión, porque lo que hace es distorsionar o entorpecer el libre funcionamiento del mercado y las asignaciones supuestamente eficientes que es capaz de hacer, y por otro lado la visión intervencionista, más proclive a que haya más intervención pública, mucha intervención pública en una economía de mercado, porque se entiende que los mercados fallan en demasiadas ocasiones, porque hay demasiados problemas, demasiadas imperfecciones que hagan que al final los mercados no sean capaces de lograr un uso eficiente de los recursos y por tanto maximizar el bienestar, la felicidad, ¿vale?, el confort de la sociedad. Esas son las dos visiones. Y me interesaba, por tanto, que entendierais bien la visión liberal sobre estas cuestiones, porque la visión intervencionista más o menos las tenemos claras, porque de alguna manera estamos imbuidos en esas sociedades más o menos proclives a que haya intervención pública intensa, ¿no? Estamos en una sociedades europeas, donde el nivel de intervención del sector público en una economía de mercado es muy importante, donde tenemos un desarrollo del estado de bienestar muy fuerte, donde tenemos economías donde el sector público puede representar perfectamente la mitad de una economía o más, ¿vale? Y frente a esto, pues necesitaba que vieras la otra visión. ¿Cómo se entiende cuál debe ser el papel del sector público en una economía de mercado desde una visión liberal? Os puse un ejemplo, hablando sobre todo de sanidad, y después el porqué, las razones que sustentan o pueden sustentar que eso sea un enfoque adecuado, más adecuado que el nuestro. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Entonces existen dos visiones antagónicas y cada una de esas visiones va dominando en las sociedades, en el pensamiento político y económico de cada sociedad, pues en diferentes momentos de la historia, se van superponiendo en función de avatares políticos y sobre todo avatares económicos, como ya os comenté, ¿vale? Entonces nos vamos moviendo como en un péndulo entre esas dos visiones. A veces nos aproximamos más a la visión liberal y es la que domina o llega a dominar en determinados momentos históricos pues el pensamiento político y económico dominante, y en otras ocasiones, en otros momentos históricos, pues es la visión intervencionista la que domina más. ¿Vale? Bueno, dicho esto, entonces, ahora que eso lo tenemos claro, vamos a entrar ya en materia y ver cuáles son las funciones que se le demandan o que pueden prestar el sector público en una economía de mercado. Vale. El papel del sector público en una economía de mercado lo podríamos resumir, sintetizar mucho y condensar en torno a esas tres formas de intervención, que pueden ser empleadas indistintamente o en diferentes combinaciones para tratar de proveer diferentes funciones, diferentes servicios, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las formas de intervención del sector público en una economía de mercado? La primera que os muestro ahí es a través de la regulación, regulaciones legales.
¿Vale? Yo, sector público, yo, Estado, te obligo a hacer algo o te prohíbo a hacer algo. ¿Vale? Mediante la legislación. Por ejemplo, te prohíbo fumar en lugares públicos. Te prohíbo que excedas determinado límite de velocidad cuando conduces tu vehículo. ¿Vale? O te prohíbo consumir o desechar determinados productos porque son contaminantes. ¿Vale? O te obligo a educarte, ¿no? Hasta los 16 años lo que tienes que hacer es ir a la escuela. Y yo te obligo a hacer eso. ¿Vale? Te obligan. Entonces, lo acabas de decir, te obligan. No, unos padres los pueden denunciar. Unos padres los pueden denunciar si no tienen escolarizados a sus hijos. Pero a ver, ¿en qué quedamos? Pero entonces te están obligando. Otra cosa es que tú hagas lo que quieras y te atengas a las consecuencias. Son regulaciones, mandato y control. Yo te digo que tienes que hacer esto y voy a intentar controlarte. Y si no lo haces, pues te meto en la cárcel o te pongo una multa o lo que fuera. ¿Sí? Vale. Entonces, puede intervenir regulando. Por ejemplo, en la esfera económica, regular significa yo no te permito hacer lo que quieras con tus trabajadores. Yo tengo una legislación laboral. Entonces, tú puedes contratar a trabajadores en estas condiciones. O yo no te permito desarrollar determinadas actividades económicas. ¿Por qué? Pues por la razón que sea. Porque producen contaminación, porque son actividades peligrosas. ¿Vale? En España desde hace años no se puede construir una central nuclear para producir electricidad. Es una forma de intervención. Bueno, tendrá sus razones, no voy a entrar en ellas, ¿no? Yo te prohíbo que dos empresas que tienen un interés económico en fundirse y fusionarse y crear una empresa más grande, yo prohíbo que se unan, por razones de competencia, porque la competencia puede estar en peligro. Bueno, son formas de intervención, correctas, incorrectas, con más razones, menos razones, no vamos a entrar ahora, pero son formas de intervención. Otra forma de intervención en la economía es mediante intervenciones indirectas, es decir, creando incentivos fundamentalmente económicos. Es decir, yo te ordeno, mando y te voy a controlar, o yo te doy incentivos económicos para procurar que hagas lo que yo quiero. ¿Vale? Por ejemplo, yo te pongo unos impuestos muy elevados sobre el tabaco, porque entiendo que no debes fumar. Podría prohibirlo. Es decir, está prohibido el tabaco, como están las drogas, ¿no? Está prohibido. Pero en lugar de eso, ¿qué hago? Yo lo que hago es poner un impuesto que encarezca tanto el precio del tabaco para de alguna manera desincentivar que lo consumas. Ponerte impedimentos. ¿Vale? O puedo ponerte un impuesto a la contaminación, puedo ponerte un impuesto elevado sobre el consumo de energía para incentivar que ahorres en energía. ¿Vale? O te puedo subvencionar. ¿Vale? Es el juego del palo y la zanahoria, que siempre funciona, si lo diseñas bien. Te doy el palo, que es el impuesto, te doy la zanahoria, para que tú sigas la zanahoria, como hace el burro, ¿no? Y la zanahoria es darte una subvención. ¿Vale? Si tú aíslas tu vivienda para consumir menos energía, te doy una subvención. Si compras un electrodoméstico, un automóvil que consume muy poca energía, es muy eficiente energéticamente y por lo tanto va a contaminar mucho menos, te doy una subvención. Si contratas a trabajadores de larga duración o determinados segmentos que tienen problemas de inserción laboral, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo, ¿no? Pero en particular los jóvenes, pues te doy una subvención. Bueno, es el juego del palo y la zanahoria. ¿Los planes de fomento? Sí. Sí, creo que hay programas de subvenciones. Y hay otra forma que no sé si es muy evidente o no, pero es muy importante, que es actuar como proveedor de bienes y servicios. ¿Vale? Puede actuar como regulador. Yo obligo a las empresas a que provean de determinado servicio. Indirecta, yo incentivo a las empresas para que provean determinado servicio dando subvención, ¿no? Nos podemos imaginar en educación en todo esto. Regulación, obligando a que haya una oferta educativa. Incentivos económicos, dando subvenciones para que haya una oferta educativa. O simplemente yo, sector público, yo Estado, me convierto en proveedor de ese servicio.
Proveedor no significa necesariamente que sea el fabricante, de eso ya hablaremos, del servicio. Proveedor significa que él actúa como garante de ese servicio, que puede ser produciéndolo él mismo y ofreciéndoselo a la sociedad, a los ciudadanos, o simplemente financiándolo enteramente, por ejemplo, o en parte. ¿Vale? De eso ya hablaremos después. Y en esa parte de proveedor de bienes y servicios tenemos dos ejemplos muy interesantes por el impacto que tiene en la economía, en la sociedad, y por el impacto que tiene en su cuenta de resultados del sector público, en sus gastos principalmente, que es el estado del bienestar, donde el sector público provee cosas tan importantes para nosotros como pensiones públicas, sanidad pública, todo el entramado de protección social que nos podamos imaginar, a la tercera edad, marginados, bueno, lo que se os ocurra, ¿vale? Que es, de hecho, uno de los mayores acontecimientos que han ocurrido en las haciendas públicas pues en la década pasada. Pensar que a principios del siglo pasado el sector público como mucho era el 10% de la economía, si no menos, y eso pasó a finales de la década pasada, es decir, años 80, 90, sectores públicos que sobrepasaban el 50% de la economía. 50% de la economía. Había estados, como en Suecia, por ejemplo, los países nórdicos, que el sector público llegó a ser casi el 70% de la economía. Eso es una barbaridad. Era casi todo sector público. Y tenemos, por otro lado, algo ya un poco más llamativo, que es el sector público jugando a ser empresario. Esto ya es un poco más llamativo. Ya no estamos hablando de proveer un servicio público, como son pensiones, sanidad. Oye, que uno podría decir que es una forma de actividad económica, al fin y al cabo, como otra cualquiera, con sus matices, sus particularidades, ¿no? Pero mucho más llamativo es esto otro, el sector público empresarial no vinculado al estado del bienestar, ¿vale? Donde aparece el sector público dedicado a construir coches, construir barcos, fabricar fertilizantes, a tener su cadena de hoteles y restaurantes, su agencia de viajes, su empresa de autobuses, su matadero, cosas, algunas muy chocantes. Y una pregunta que se podría hacer cualquiera, y se le hicieron muchos en los años 80, y pasó lo que pasó entonces, es ¿qué sentido tiene tener un sector público dedicado a ser empresario, compitiendo con otros empresarios en esos mismos sectores? En la construcción naval, construcción de coches, transporte de viajeros. Sobre el estado de bienestar no voy a entrar, porque eso ya tendremos el siguiente tema para hablar de esto, pero sí me interesaba comentar algo sobre las empresas públicas. ¿Qué razones puede haber para que el sector público participe en la economía actuando como un empresario más, en competencia con otros empresarios en muchas ocasiones? Puede haber muchas razones, pero las razones más habituales, sintetizando mucho y resumiendo al máximo, las razones más habituales que nos podemos encontrar para que exista un sector público empresarial, es decir, un Estado o ayuntamiento o comunidad autónoma, me da igual, administración pública metida empresario, son esas razones que podéis ver ahí, las razones empleadas habitualmente. Una muy recurrida es el sector público actúa como empresario para impulsar o intentar desarrollar un sector industrial que no existe en su economía, o como un instrumento para industrializar su economía. Vamos a poner un ejemplo. España después de la Guerra Civil, un páramo. Apenas hay sector industrial, o hay muy poco sector industrial y tenemos una economía más bien subdesarrollada. Había sector industrial, pero limitado si lo comparamos con el resto de Europa. ¿Vale? Bueno, no solo después de la Guerra Civil en España, sino también antes, ¿no? Había sector industrial, pero limitado, ¿no? No estaba suficientemente desarrollado si lo comparamos con otros países europeos. Bueno, pues en España lo que se crea, por ejemplo, es una industria automovilística, porque se consideraba que era importante desarrollar una industria automovilística propia, entonces se crea una empresa pública dedicada a construir coches. Y aparece SEAT, por ejemplo. ¿Vale? Sociedad Española del Automóvil, eso es SEAT, es el nombre SEAT. Nace con una licencia para poder construir modelos Fiat italianos, se empiezan a construir aquí hasta que con el paso del tiempo se empiezan a hacer los diseños, los motores y demás en España. En realidad esta empresa no nace de la nada. En España ya existía una industria del automóvil, además muy importante. Había una empresa
en España que construía automóviles de alta gama, coches de lujo, que eran muy aceptados mundialmente, se vendían bien, ¿no? ¿Sabéis qué marca era? ¿Perdón? Barreiros era camiones, y es posterior. Pero antes de la Guerra Civil, camiones no sé si existía, pero una empresa de automóviles de alta gama sí existía. ¿No sabéis cuál era la empresa de automóviles? Está en Barcelona, por eso SEAT está en Barcelona. Los Hispano-Suiza. Eran automóviles para ricos, ¿vale? Ese ya existía en España. De hecho, SEAT se construye en parte de una expropiación de Hispano-Suiza, ¿vale? Pero como industria nacional, industria pública, ¿vale? Así nace SEAT. Bueno, eso puede ser una razón, ¿no? Yo tengo una economía poco industrializada, quiero hacer algo, y una de las cosas que puedo hacer es que el sector público tome la iniciativa. Y yo me pongo, sector público, a desarrollar una industria propia que haga de catalizador de un impulso al desarrollo industrial de mi economía. Y, por ejemplo, nace SEAT, como podrían nacer otras empresas, ¿vale? En ese momento. Bueno, otra razón muy habitual también es el crear una industria pública, una empresa pública para administrar una actividad, una determinada actividad en régimen de monopolio. ¿Por qué en régimen de monopolio? Pues la razón para que sea en régimen de monopolio pueden ser varias. Puede ser una razón técnica o económica. Pues los monopolios llevan a un uso ineficiente de los recursos, eso ya lo sabéis, os lo contaron en el primer cuatrimestre, en Introducción a la Economía, cuáles son los problemas de los monopolios o los oligopolios, ya sabéis cuáles son los problemas que nos pueden ocasionar. En general reducen el bienestar de la sociedad a costa de beneficiar a unos pocos, que son los propietarios de esa actividad en monopolio o en oligopolio. Entonces, lo que puede hacer el sector público es regular esa actividad para que no se aproveche del mercado, para que no se aproveche de los consumidores, o otra alternativa que tiene, muy evidente, es, bueno, si tiene que haber un monopolio por razones técnicas, yo voy a ser el monopolista del sector público, ya está, ¿vale? Y se entiende que entonces va a tomar las decisiones siempre pensando en el beneficio de la sociedad, no pensando en aprovecharse de sus ciudadanos, con esa actividad de monopolio, ¿vale? Ahora bien, lo habitual para que exista un monopolio muchas veces, esa puede ser una razón, pero lo habitual para que exista un monopolio en muchas ocasiones es justamente iba a decir justamente al contrario, no es al contrario, sino que se emplea muchas veces actividades en régimen de monopolio como una forma encubierta de recaudación fiscal. ¿Qué? Por ejemplo, ¿vale? Más ejemplos. Sí. La energía. La energía es un sector que habitualmente se emplea para crear monopolios nacionales, monopolios estatales, ¿vale? De tal manera que los productos derivados del petróleo solo se lo puedes comprar a la empresa nacional. Y la empresa nacional va a determinar los precios de tal manera que puede buscar el beneficio de la sociedad en términos de voy a cobrar lo justo, lo propio, o para hacer política redistributiva, o simplemente puede utilizar el sistema de precios de esa actividad en monopolio como una forma de recaudación. ¿Vale? De hecho, en los países con poco desarrollo económico, donde es difícil tener un sistema fiscal bien articulado, ¿os podéis imaginar un país de África muy poco desarrollado? ¿Puede haber un sistema de cobrar el IRPF o el IVA? No puede funcionar, porque la economía monetaria no funciona bien, los controles de los bancos no es una economía como la nuestra, es otro tipo de economía. Entonces, ¿cómo puede obtener un gobierno los ingresos suficientes para administrar los servicios que provea, los que sean? Pues una forma es administrar una actividad en monopolio y yo te pongo los precios que quiero. Y esos precios actúan para financiar la actividad de ese monopolio y además obtener un margen suficiente. Y ese margen suficiente son tus impuestos, que en lugar de llamarle IVA o impuesto de sociedades o impuesto sobre la renta a las personas físicas, le llamas sobreprecio sobre la energía, por ejemplo. Fijaros, en Europa y en muchos países lo habitual de estos monopolios, que a veces se le llaman a veces no, también se le llaman monopolios fiscales, por alguna razón se le llaman así, monopolios fiscales, ¿qué tenemos? Normalmente en energía.
La electricidad, en Francia, creo que todavía hoy la electricidad es una empresa nacional, es una empresa pública. En España ya no existe desde hace tiempo. Nunca fue completamente público el sector eléctrico. Una parte importante sí, alguna empresa, Endesa, por ejemplo, pero había muchas empresas y algunas grandes que también eran privadas, ¿no? La energía eléctrica, los productos derivados del petróleo, típico sector en el que se constituía un monopolio fiscal, ¿vale? En España teníamos CAMSA, que es compañía, fijaros en el nombre, es muy evidente, Compañía para la Administración del Monopolio Petrolífero Sociedad Anónima. Eso es CAMSA, ¿vale? Que CAMSA se empieza a privatizar en los años 80, a finales de los 80 y sobre todo durante los 90, que cuando se privatiza completamente, y de ahí se van separando piezas. CAMSA como tal creo que sigue existiendo, no estoy seguro. CAMSA, Repsol y Petronor, fundamentalmente. Esas son las empresas en las que se va troceando CAMSA, ¿vale? Tabacos, ¿no? Tabacalera, hasta hace no tantos años, era una empresa pública, monopolio fiscal. A la única empresa a la que le podías comprar tabaco era a Tabacalera. Pero sí que hay subvenciones para que los agricultores que producen tabaco en el sur de España sean privados. Sí. Pues si no es un tabaco, que es una caca, es malo, no puede ser para que no sigan cultivando. Para eso todo es bueno, no más dinero. Ana, ¿qué quieres que te diga? Me puedo poner serio, sarcástico y decir aquello de, bueno, los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? ¿Cómo se decía? Se subvencionan tantas cosas malas. El carbón, el consumo de carbón nacional, que es muy contaminante, está subvencionado en España ahora mismo. Hasta que la Unión Europea diga que eso está prohibido, que va a ser en 2 o 3 años, me parece. Es más que nada estratégico, porque casi no hay por donde quitar, no hay petróleo, petróleo es estratégico. Si te cortan los suministros por algún motivo. Sí, pero el petróleo nacional es más caro que el importado. Entonces, casi es mejor que vayan consumiendo el carbón los extranjeros, aquí nos quede carbón para cuando sea caro, pues tenerlo, ¿no? Sería hasta más inteligente. Pues eso. La cuestión es que el sector público atienda múltiples objetivos y puede haber objetivos de la salud y puede haber objetivos en términos de actividad, de empleo, de distribución de la renta y en función de esos juegos y juegos puramente políticos, que también son los votos, pues en función de esos juegos pues resultan estas cosas, más o menos llamativas, ¿vale? Como el carbón, la subvención al tabaco, a la producción de tabaco. Por un lado lo subvencionas y por otro lado estás prohibiendo y le estás poniendo impuestos elevados. Sí, sí. Venga, avanzamos, chicas. Entonces, podemos tener razones de emplear empresas públicas como un instrumento de política como cualquier otra. En lugar de poner incentivos económicos, subvenciones, pues lo que ponemos es una empresa pública para generar ese impulso a la industrialización de un país o al desarrollo de un sector industrial que se considera estratégico, importante para el desarrollo económico, yo qué sé, lo que fuera, ¿vale? Para administrar una actividad en régimen de monopolio. O ya esto un poco más etéreo, que es vinculados a los avatares históricos y políticos, ¿vale? En España, algunas empresas públicas en España se generan o se aparecen pues, por cuestiones políticas a principios del siglo pasado, entre los años 20 y los años 40-50. Telefónica, Renfe, SEAT. Renfe es, en parte es producto de una nacionalización de algunas empresas privadas que existían en España, transporte ferroviario. Telefónica nace igual. Había alguna empresa de telefonía en España cuando nacía la telefonía y en un momento dado se decide nacionalizar. Creo que fue en la dictadura de Primo de Rivera, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Años 20 y algo. Y correos y telégrafos, hay una serie de actividades que nacen por cuestiones históricas, ¿no? La autarquía, esa idea de la autarquía en España después de la Guerra Civil, pues eso generó que se crearan empresas... ¿Perdón?
Entonces, puede haber razones políticas, pura ideología para crear empresas públicas, ¿vale? Y esto no es propiedad de la derecha o la izquierda, esto está igualmente repartido. Y también hay cuestiones históricas, puede haber acontecimientos históricos, ¿vale? Para que se creen empresas públicas. Por ejemplo, el típico ejemplo, pues en situaciones de graves crisis económicas, en las que había empresas que entraban en crisis y se iban a liquidar, se iban a cerrar, con el impacto económico en una zona determinada, en un país, en el mercado de trabajo, todo esto que nos podemos imaginar, pues en ocasiones ha intervenido el sector público como una manera de amortiguar ese impacto de una crisis económica. ¿Cómo? Haciéndose cargo de esas empresas en crisis. Que al final lo que significa, y esto tenemos que tenerlo claro, es socializar pérdidas. Las pérdidas que iban a tener unos propietarios, indirectamente lo que sufrirían sus trabajadores, lo que hacemos es asumir entre todos esas pérdidas, socializamos las pérdidas. En lugar de que las pérdidas estén concentradas en unos pocos, las repartimos entre todos, entre toda una sociedad, ¿vale? Y así aparece un sector público pues metido a fabricar fertilizantes, a construir barcos, a transportar personas en autobús, a tener una agencia de viajes. Bueno, lo más peregrino que se os pueda ocurrir, lo hubo. En España y en Europa. Frixa, en Lugo, en su momento se nacionalizó. La crisis de los años 70 sirvió para nacionalizar muchas industrias, pero muchísimas, no os podéis imaginar. Muchísimas. Claro, una vez que cambia el paradigma y cuál es el pensamiento político y económico dominante, que cambia en los años 80, lo que se hace es empezar a liquidar todo eso. Y ya a finales de los 90 poco quedaba por privatizar, hoy en día poco queda por privatizar. De hecho, es uno de los hándicaps para reducir la deuda pública ahora mismo. En su momento se utilizó todo el proceso de privatizar empresas públicas para ingresar muchísimo dinero. No os podéis imaginar cuánto se ingresó. Vendiendo empresas públicas, Iberia, Telefónica, Camsa, Endesa, varios bancos públicos grandes que había, una caja de ahorros que era del gobierno central. Bueno, se vendió muchísimo. SEAT, por supuesto, ¿no? En su día. Se vendió muchísimo y eso permitió reducir la deuda y que nos permitieran entrar en el euro, cumplir en mejores condiciones nuestra entrada en el euro. Si ahora tuviéramos todo ese capital, todas esas empresas públicas y pudiéramos venderlas bien, pues también ahora nos permitirían eso, pero ahora ya no tenemos. Sí, pero bueno, el argumento que se empleó, pero no sé si es toda la verdad, es ese que dices tú, Lorena. Aquí tenemos loterías apuestas del Estado, las grandes voy a decir, hay más, pero las grandes, loterías apuestas del Estado, Renfe, Correos y Telégrafos, y así grande, bueno, AENA, pero AENA no sé si considerarlo una empresa grande. Y alguna más seguro que me dejo. Pero bueno, lo importante es esa, de las grandes son esas. Ya no hay tantas empresas públicas grandes. Bueno, me estoy enrollando muchísimo. Perdón. Antes de nada os quería comentar algo, que tengo aquí la hoja para no olvidarme precisamente. Bueno, ¿cuál es el consenso en la actualidad? El consenso en la actualidad es que el sector público, digo el consenso en términos de cuál es el pensamiento económico y político dominante en torno a esta cuestión, a las empresas públicas. El consenso general, la gran mayoría de economistas y políticos lo que entienden es que lo importante no es quién produce los bienes y servicios que provea el sector público. Lo importante es que el sector público sirva de garante de que se ofrecen determinados servicios o bienes públicos en determinadas condiciones. Y carece de importancia o tiene una importancia menor quién produce esos servicios. ¿Vale? Dicho de otro modo, lo importante para mí es que tenga garantizado la electricidad en unas determinadas condiciones técnicas, a unos precios que no sean abusivos y que lo produzca una central eléctrica propiedad del Estado, pública, o una central privada, me da igual.
Incluso en la sanidad, ¿no? En la sanidad o en la enseñanza también se ve desde hace años un poco esto, ¿no? A ver, a mí lo que me importa es que si yo caigo enfermo me va a atender a alguien y me va a cobrar más o menos o nada. Y quien garantiza esto, las condiciones técnicas, las condiciones de acceso, si pago o no pago o cuánto pago, es el sector público. Eso es lo que me importa. Esa garantía de servicio que tenga y en qué condiciones. Y quien la provea, que el médico sea un médico privado o sea un funcionario del sector público, eso ya me da igual. ¿Vale? Entonces nosotros a veces vamos a un hospital privado a que nos atiendan y no pagamos nada, porque la factura la paga el servicio público. O vamos a un colegio privado donde nuestro hijo pues, recibe pues, su escolarización. ¿Vale? Y yo no pago nada, bueno, algo pago, pero poco, ¿no? Buena parte de la factura en realidad la paga el sector público. ¿Vale? Entonces lo que me importa es qué servicio me das, en qué condiciones, y qué condiciones es calidad, cantidad, precio que me cobras. Eso lo fija el sector público y después quien lo produzca en realidad, sea el sector público con sus funcionarios o sus trabajadores, o sea vía concesión o subcontratación o como sea, vía sector privado, eso es menos importante. Y cada vez tendemos más hacia eso. De hecho, en un ayuntamiento, por ejemplo, es un paradigma de la privatización, apenas quedan servicios realmente públicos. Hoy en día, en un ayuntamiento casi cualquiera, que nos podamos imaginar, la jardinería es una empresa privada, el alumbrado público es una empresa privada, muchísimas cosas lo hacen empresas privadas. Básicamente lo que hace hoy en día, aparte de lo que es propiamente administración, lo que hace hoy en día un ayuntamiento, en términos de proveer servicios con trabajadores propios, es seguridad, policías, bomberos y no mucho más hoy en día. ¿Eh? Claro, es seguridad. Seguridad vial, seguridad ciudadana, ¿vale? Y bomberos y poco más. El resto todo es con su contratación con empresas. Aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? En esta facultad. Servicio de limpieza, ¿quién lo hace? ¿Trabajadores de la universidad? Es una empresa privada. La cafetería es una empresa privada. Lo vemos. ¿Vale? Entonces cada vez se tiende más hacia eso. Vale. Muy bien. Ya os conté lo que quería contar sobre esto. Bueno, dicho esto, entonces, una vez que vimos cuáles son las diferentes formas que tiene el sector público para intervenir en una economía, la siguiente pregunta que nos asalta es ¿intervenir para qué? ¿Vale? Si hablamos de cuáles son las funciones que debe cumplir, o que puede cumplir o se le demanda al sector público en una economía de mercado, pues veamos entonces cuáles son esas intervenciones, esas funciones. Y después podemos comentar, bueno, qué tipos de instrumentos, qué tipo de intervención de los que hemos visto antes pueden funcionar o pueden servir para cumplir algunos de esos objetivos, algunas de esas funciones. Bueno, si quisiéramos resumir mucho y sintetizar en grandes agregados cuáles son las principales funciones que se le demandan o que provee un sector público en una economía de mercado, son esas tres, básicamente. El sector público lo que se le pide o se le demanda es que garantice la correcta asignación de los recursos, es decir, eficiencia económica, que garantice una correcta distribución de la renta y que garantice la estabilidad y el crecimiento económico. ¿Vale? Empezamos por la primera, garantizar la correcta asignación de los recursos. Ya comentamos en la clase anterior, y ya lo sabéis del primer cuatrimestre, de la materia de introducción a la economía, que bajo determinadas condiciones más o menos ideales, los mercados nos permiten alcanzar un uso eficiente de los recursos, nos garantizan que los recursos sean empleados de la manera más eficiente posible. ¿Cómo? Pues con el libre juego entre oferta y demanda, ahí está la clave. De tal manera que con ese libre juego entre oferta y demanda, entre consumidores y proveedores o oferentes, al final conseguiremos un equilibrio en los mercados donde la oferta es igual a la demanda y donde el precio es igual al coste marginal. Y por tanto, los beneficios son nulos. ¿Vale?
Estas son las condiciones escritas muy esquemáticamente que nos garantizan que los recursos sean empleados de la manera más eficiente posible. Hay un equilibrio entre oferta y demanda, se produce lo que se demanda, se cobra un precio justo, un precio igual al coste marginal de producir esos bienes demandados y, por tanto, si hay unas condiciones de competencia perfecta, los beneficios marginales van a ser nulos. Vale. El problema es que puede haber determinados sectores en los que algunas de estas condiciones no se van a cumplir. Si no se cumplen alguna de estas condiciones, entonces los mercados no estarán siendo capaces de garantizar un uso eficiente de los recursos. Los sectores no serán capaces de hacer una asignación eficiente de los recursos. ¿Vale? Típicamente, cuando tenemos un monopolio, lo que ocurre es que el precio es mayor al coste marginal y, por tanto, los beneficios son mayores que cero. Es lo que pasa cuando hay un monopolio. El monopolista, sabiendo su poder que tiene, el poder que puede ejercer sobre el mercado, lo que intentará es aprovecharse de sus consumidores cobrando un precio superior, obteniendo beneficios extraordinarios. Él se aprovecha y tiene beneficios extraordinarios y los consumidores se empobrecen porque se reduce su capacidad adquisitiva, porque tiene que comprar ese producto, el que sea, a un precio mayor del que debiera ser. Por tanto, reduce su capacidad de compra, de su renta, porque algunos productos son más caros de lo que debieran ser y, por lo tanto, van a ser menos felices o van a tener menos utilidad porque consumirán menos bienes y servicios de todo. ¿Vale? Bien, entonces, hay determinadas circunstancias que impiden que los mercados funcionen correctamente y a esto le llamamos los fallos de los mercados, que pueden ser de tres tipos. Pueden ser más, pero aquí os pongo los más importantes. Porque hay externalidades, porque estamos ante bienes públicos o porque estamos ante monopolios. ¿Vale? Habría algunos más, pero con esto nos va a llegar. ¿Qué pasa con los bienes públicos? Marcos os habló de los bienes públicos. Bueno, pues entonces os lo cuento rápidamente sin perdernos demasiado en detalles. Bueno, el problema de los bienes públicos en términos teóricos desde una perspectiva económica, ¿vale? No pensar en bienes públicos en la sanidad pública. Pensemos en bienes públicos como concepto económico. ¿Vale? Bienes públicos son unos bienes muy particulares, bienes o servicios, son unos bienes muy particulares para los que, si son bienes públicos puros, son bienes para los que no va a existir mercados privados. Los mercados privados, las empresas privadas, nunca nos van a proveer este tipo de bienes, los bienes clasificados o denominados como bienes públicos. ¿Por qué? Porque tienen dos características muy particulares que impiden que las empresas privadas nos ofrezcan estos bienes o estos servicios, que son las características de no rivalidad y la característica de no exclusión. No rivalidad, pues, ¿qué significa? Lo que ahí os indico. Que consumir ese bien del que se trata, ese bien público puro, consumir un individuo ese bien, no impide que otro individuo simultáneamente consuma ese mismo bien. ¿Vale? Esto no ocurre con la mayoría de los bienes. Si yo tengo una manzana y la consumo y me la como, nadie más se puede comer esa manzana. Es un bien privado puro. ¿Vale? Esta clase es un bien público, puro con ciertas limitaciones. Aquí, en lugar de ser los que estáis, podéis estar 60 y consumir perfectamente la misma clase, disfrutándola o padeciéndola, no lo sé. ¿Vale? Entonces, tiene características de bien público. Yo soy consciente de mi papel, no soy tonto. Entonces, tiene características de bien público. ¿Vale? Entonces, eso es un problema. Cuando hay un bien que varias personas simultáneamente lo pueden consumir, eso introduce algún tipo de problema, pero se puede solucionar por parte de una empresa privada. Pero el siguiente problema, esto sí que ya no lo puede solucionar, la característica de no exclusión. No exclusión significa que no existen medios técnicos que impidan que los consumidores que no quieran pagar por consumir un bien, efectivamente no lo puedan hacer, no puedan consumir ese bien. Entonces, en esta clase, ¿es posible la exclusión? Sí, es muy fácil. Yo controlo la entrada y si entra aquí un alumno que no pagó sus tasas, no está matriculado, yo no lo dejo entrar. Entonces es posible la exclusión, es muy fácil. ¿En una carretera es posible la exclusión? Perfectamente. Pones una valla de entrada,
una persona cobrando un peaje y ya está. Es fácil. Entonces, hay bienes que tienen la característica de no rivalidad. Hay bienes que tienen la característica de no rivalidad, pero no tienen la de no exclusión. Pero hay algunos bienes que son tan particulares que sí que tienen la característica de no exclusión, y ahí estamos fastidiados. ¿Nos podemos imaginar una empresa que nos ofrezca un bien o un servicio por el cual no tiene un medio técnico que impida que si yo no quiero pagar por consumir ese bien, no lo pueda consumir? Si no tiene ese medio técnico, no nos va a ofrecer eso, porque ¿qué garantía tiene de que haya alguien que quiera pagar por consumir ese bien? Tiene un problema. Entonces, cuando estamos ante bienes públicos puros, que simultanean las dos características, no rivalidad y no exclusión, no va a haber oferta privada. No puede haberla. ¿Vale? ¿Qué sería un bien público puro? No hay muchos ejemplos, si queremos ser puristas, siguiendo la redundancia esta, ¿no? Pero, por ejemplo, el alumbrado público de una calle. El alumbrado público de una calle, ¿puede haber medios técnicos para impedir que disfrutes del alumbrado público de una calle? Hombre, te pueden poner vallas, ¿no?, a la entrada, y a los paseantes digan, bueno, si quieres pasar por aquí, que esto está iluminado por la Rúa del Progreso, pues tienes que pagarme algo. Vale, pero ¿y un vecino de la Rúa del Progreso? ¿Qué haces? Él te dice, no, yo no necesito alumbrado público, yo no quiero pagar. Y tú le pones una valla y te dirá el vecino, oye, pero yo vivo ahí, a mí no me puedes impedir la entrada aquí, yo soy vecino de aquí. Encima de su casa. Bueno, pero habrá otras en su calle que no le apague la bombilla, entonces... Y además hay otros vecinos. Sí. Y hacen bien, desde mi punto de vista. Solo dejan en las casas que viven, además. Bueno, eso ya... Sí, pero sí, hay ayuntamientos que solo dejan la luz encendida en las casas donde vive la gente. Ah, donde vive la gente, vale. Sí, las otras cosas están pagadas con el público. Ajá. Entonces, existen determinados bienes para los que no va a haber oferta privada, porque no puede haberla, dadas sus condiciones. Entonces, si esos bienes son necesarios y por razones técnicas no va a haber producción y oferta privada, pues tendrá que hacer algo el sector público y tendrá que intervenir. ¿Cómo? Pues siendo él el productor y oferente de ese bien público, ¿vale?, alumbrado público, o en lugar de ser el fabricante o el proveedor, lo único que tiene que hacer, en lugar de eso, es ser el garante de alguna manera, el que haga la provisión, ¿vale? Yo contrato a una empresa privada para que haga el mantenimiento del alumbrado público, yo pago la electricidad y las personas tienen alumbrado público y no tienen que pagar de manera directa por disfrutar de ese alumbrado público, y va a haber alumbrado público, porque si hubiera privado igual no habría, sí. ¿Los estados tienen que pagar por una farola y demás? ¿Tiene que pagar el ayuntamiento o tiene un seguro de la empresa privada? ¿Cómo? Perdón. Claro, mucha gente lo que tiene que hacer son farolas, básicamente. La piedra por esta la farola. ¿Eso quién lo paga? El ayuntamiento. Sí, claro. No creo que tengan seguro para eso. Podría haberlo, pero me extraña. lo paga el ayuntamiento, pero el ayuntamiento llama a una empresa privada para que haga ese servicio. Después le paga. Para que haga la reparación, claro. Sí, pero después le paga a la empresa privada. Bueno, yo te digo, está pagando ahora y el ayuntamiento por eso está pagando el año 2010. Ya me imagino, sí. Pero resulta que también ha calculado hasta ese periodo y no paga las facturas todo el año pasado. Sí. Os iba a comentar otra cosa. Puede intervenir así, ¿no? Siendo él el proveedor, el que paga el servicio para que haya oferta, aunque la subcontrate o no en una empresa privada o la produzca él directamente, o puede establecer algún tipo de regulación, ¿no? Puedo obligar a que todos los vecinos, quieran o no quieran alumbrado público, lo paguen. Yo ordeno y mando. Aquí todo vecino contribuye a pagar el alumbrado en la Rúa del Progreso. Ya está. Y a mí que me venga un vecino a decir que él no la quiere, bueno, da igual. Yo por ley o por decreto decido que aquí cada vecino paga tanto por alumbrado público y problema solucionado. ¿Cómo? Claro, por eso necesitamos intervención pública, porque si no de otra manera sería inviable.
O bien el sector público asume ese compromiso, o bien establece algún tipo de regulación para obligar, o bien establece algún tipo de regulación que permita que haya oferta privada. ¿Vale? Podría haber oferta privada si, habiendo una empresa que provee alumbrado público, todos los vecinos le tuvieran que pagar una tasa a esa empresa privada. Nos podríamos imaginar algo así. Podría ser. ¿Vale? Bueno, los problemas de competencia, de falta de competencia o de competencia imperfecta ya los conocéis. ¿Cuáles son los problemas que tienen? No os los voy a contar. ¿Cuáles son las causas para que haya problemas de competencia? Para que haya oligopolios o monopolios. Pues puede haber cuestiones tecnológicas, que la tecnología sea tal que para producir de la manera más barata posible, de la manera más eficiente posible desde un punto de vista económico, la escala de producción tiene que ser muy grande. Tan grande que lo natural es que hubiera, por ejemplo, en un país, en España o en Portugal, un único productor. Entonces tendríamos un monopolio natural, pues podría ser. Pueden ser cuestiones tecnológicas, pueden ser cuestiones de las grandes necesidades de inversión para poner una determinada actividad en marcha, o puede ser debido a que los derechos de propiedad sobre algo estén muy concentrados. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, países exportadores de petróleo, ¿vale? Que concentran la mayor parte de las reservas de petróleo y entonces actúan como un oligopolio para fijar precios. ¿Cómo puede ser la intervención pública para tratar de limar o limitar sus efectos? Pues bien, regulando, limitando la libertad de actuación, de decisión de estos monopolios o oligopolios, limitando el precio que podían poner, por ejemplo. ¿Vale? En España, hasta no hace mucho, los precios de los productos derivados del petróleo estaban regulados. Hoy en día los precios de la electricidad y del butano y propano, que son gases licuados del petróleo, todavía están regulados. Los productores no pueden poner el precio que les dé la gana, tienen unos precios máximos. Bueno, pues es una manera de controlarlos, ¿vale? Para que no se aprovechen de nosotros. ¿Vale? O bien, la otra alternativa es nacionalizando, haciéndose con la propiedad pública de ese sector, de ese recurso, lo que sea. Pues son dos formas alternativas. Vale. Y el problema de las externalidades. Las externalidades también las conocéis, ¿verdad? Os la contó con detalle el ejemplo del río. ¿Lo conocéis? Vale. Vale, la idea básicamente es que cuando estamos ante externalidades, por ejemplo, externalidades negativas, una empresa que contamina un río y que como contamina el río, la piscifactoría aguas abajo tiene una merma en sus beneficios, en su productividad, pues está ocasionándole pérdidas a alguien, a un agente externo, sin que haya una compensación por ello. ¿Vale? La clave es que no puede haber compensación. Si no hay compensación, estamos ante una externalidad. Si hay una compensación, la pérdida provocada a otros está compensada, no hay externalidad. ¿Vale? ¿Por qué es ineficiente una situación como esta? Porque ante la falta de regulación, de intervención pública, si estamos ante un problema, un efecto negativo, una externalidad negativa, se producirá demasiada, más de la que sería eficiente. ¿Vale? Por ejemplo, contaminación. Si una papelera no se regula su actividad, lo que hará es decidir cuánto papel producir, cuánta contaminación verter a un río, de tal manera que maximice sus beneficios. Le da igual las pérdidas que les provoque a otros. Si no tiene que compensarlas, pues es razonable que lo haga así, claro. Es un negocio. ¿Vale? Entonces producirá demasiado. Sin embargo, si tuviera que compensar por las pérdidas que les provoca a otros, reduciría su actividad o por lo menos reduciría su nivel de contaminación. Porque ahora tendría que tener en cuenta, dentro de sus decisiones, las pérdidas que le está provocando a otros. ¿Vale? La mejor manera de entender cuál es el nivel eficiente de actividad y de contaminación es pensar, si pensamos por ejemplo en una papelera que contamina un río y en una piscifactoría, es que el propietario de la papelera es también el propietario de la piscifactoría. Entonces le diría al gerente de la papelera, oye, maximiza mis beneficios, pero ten en cuenta que por cada tonelada de contaminación que viertes el río, me reduces mis beneficios en la piscifactoría en tantos euros, los que sean. Tenme eso en cuenta. Es decir, no maximice solo los beneficios de la papelera, maximiza los beneficios de mi grupo de empresas. Entonces, ¿cuánto producirá? Producirá menos contaminación de la que produciría en otro caso.
En el caso en que el gerente de la papelera pudiera hacer lo que quiera sin restricciones, sin ese tipo de restricciones. Y ahí os lo pongo pues, con un análisis gráfico muy sencillo, muy tonto. ¿Vale? Supongo que Marcos más o menos os lo explicó así. Vale. Entonces no voy a perder demasiado el tiempo con esto. Vale. Pues igual que se pone el ejemplo de la papelera y la plastefactoría, pues otro ejemplo es las actividades industriales de todo tipo y la sociedad en general, como si la sociedad fuera el propietario de esos recursos que pertenecen a todos o no pertenecen a nadie, ¿no? Los ríos, el aire, la tierra, que se puede contaminar o no. Vale. ¿Cómo puede intervenir el sector público para regular estos problemas? Para reducir estos problemas y conseguir que el nivel de contaminación, por ejemplo, si es una externalidad negativa, sea inferior a la que se realizaría en otro caso. Es decir, que el nivel de contaminación fuera la óptima. Pues puede intervenir mediante regulaciones, prohibiendo, limitando, por ejemplo, la contaminación. Puede intervenir siendo él el proveedor de bienes y servicios que limiten la contaminación. Por ejemplo, que el sector público instale una red de plantas depuradoras y toda la contaminación que produce la papelera es conducida, todos los residuos líquidos son conducidos a una planta de saneamiento y una vez depurado toda esa agua contaminada se vierte al río limpia. ¿Vale? Es una alternativa. Le puede cobrar o no a la industria por hacerle ese servicio, pero puede el sector público actuar como garante de agua limpia, libre de contaminación, proveyendo la administración pública pues, ese servicio de saneamiento, ¿no? Por ejemplo, ese es el ejemplo. No, el consumo que haces de agua en tu casa, una parte es saneamiento y pagas las depuradoras. En Galicia es así. No hay ese impuesto en todas las comunidades autónomas, ¿eh? No es obligatorio, pero en Galicia desde hace mucho tiempo tenemos. Y con eso se pagan las depuradoras que hay. Es el canon de saneamiento de la Xunta. Tienes dos tasas. En el recibo del agua... perdón. Lo que más se lleva a la factura del agua es eso, de agua. Depende del ayuntamiento, claro. Hay ayuntamientos en el que el consumo de agua es gratis. Sorprendente. Depende de lo que te cobren por el agua. Pero hay una parte de lo que nos cobran en el recibo del agua que es saneamiento. Una parte de las tasas que nos cobran por saneamiento es para pagarle al ayuntamiento el sistema de alcantarillado y recogida. Y después hay otra parte, otra línea que es canon de saneamiento de la Xunta, que es para pagar la depuración. Las depuradoras que en general, creo que desde hace años todas las que hay en Galicia son propiedad de la Xunta, para el sistema público, ¿eh? Después hay empresas privadas que tienen que tener su propia depuración. Igual hay alguna, pero deben ser pocas, ¿eh? Pero deben quedar pocas, así municipales. La mayoría deben de ser de la Xunta. Vale. Entonces, ¿puede regular o intervenir el sector público? Mediante regulaciones, mediante la provisión de determinados servicios o mediante incentivos indirectos. Pues introduciendo un impuesto sobre la contaminación. De tal manera que cuanto más contamines, más te cobro. De tal manera que se puede diseñar el impuesto para lograr que la empresa contamine justo en el óptimo, en lo que sería adecuado, ¿vale? Teóricamente es muy sencillo diseñarlo, en la práctica es un poco más complicado, ¿no? Pero teóricamente es muy sencillo. Lo puedes hacer mediante impuestos, lo puedes hacer mediante subvenciones. Yo te subvenciono la instalación de tecnologías que te permitan depurar tus aguas residuales para reducir la contaminación, ¿vale? O por cada tonelada de contaminación que reduzcas y que dejes de contaminar, yo te subvenciono. Es como un impuesto, pero al revés, dado la vuelta. En lugar de cobrarte por la contaminación, lo que te hago es pagarte por no contaminar. Al final consigues exactamente lo mismo, el mismo resultado.
los efectos distributivos son distintos, no son los mismos. Porque en un caso estás cobrando y otro pagando. Pero en términos de contaminación el resultado es idéntico, en términos de eficiencia. Ya sabéis que la eficiencia no tiene por qué ir casada con la distribución, son cosas distintas. Claro, porque lo de subvencionar cuesta dinero, básicamente para eso. Sí. Vale. Bueno, también hay externalidades positivas, igual que hay negativas. Externalidades positivas es cuando un agente produce algo, está generando una actividad que lleva asociadas externalidades positivas, es decir, que produce beneficios a otros, sin que obtenga compensaciones a cambio. ¿Vale? En este caso, lo que ocurre es lo contrario. Cuando hay externalidades positivas, la falta de intervención pública nos lleva a que haya demasiada poca actividad que produce externalidades positivas en los demás. Entonces, lo que hay que hacer es intentar lograr que esa actividad, que esas externalidades positivas sean mayores de las que habría en otro caso, porque así la sociedad va a estar mejor. Es justo el ejemplo simétrico y opuesto al de la contaminación. ¿Vale? Y un buen ejemplo es la educación. ¿Vale? Cuanto más educada esté una sociedad, mejor es para todos. Sobre todo para la actividad económica. No es lo mismo tener trabajadores analfabetos que trabajadores educados con un mínimo de educación. ¿Vale? Entonces, si no hacemos nada, pues es probable que tengamos una sociedad demasiado poco educada. Y eso va a ser en contra del progreso económico, del bienestar de la sociedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Obligar a que haya un nivel de educación obligatoria mínima para asegurar un mínimo de educación. Podemos hacer eso. Podemos dar dinero, subvenciones, para que a la gente le sea más barata educarse. ¿Vale? Y por tanto gaste más o se eduque más. O podemos proveer directamente educación pública y gratuita y así nadie tiene la excusa de que no tengo renta para educarme hasta un mínimo. Son ejemplos. Lo mismo podemos encontrar con la sanidad. ¿Vale? La sanidad es otro ejemplo de gasto, de actividad que produce externalidades positivas en los demás. ¿Sí? Cuanto más cuide mi salud, mejor es para vosotros, porque os voy a traer menos problemas de salud a vosotros. ¿Vale? Vale, entonces, primera función de la que hemos hablado. El sector público debería garantizar la correcta asignación de los recursos, interviniendo cuando haya problemas. Externalidades, falta de bienes, provisión de bienes públicos, problemas de falta de competencia. Hay otros problemas de información que también llevan a sus problemas. Vale. La otra función de la que os quería hablar es garantizar la correcta distribución de la renta. Esta es una función muy típica de un sector público en un país desarrollado. Garantizar que la distribución de la renta sea aceptable socialmente. ¿Vale? Ya os dije en la introducción a este tema que los mercados, en condiciones ideales, nos garantizan un uso eficiente de los recursos, pero nada nos van a ofrecer en términos de distribución de la renta. ¿Vale? Los mercados lo que van a hacer es llevarnos a una asignación de los recursos, dada cuál es el reparto inicial de los recursos, dado la distribución de recursos inicial en la sociedad. Por tanto, el resultado del funcionamiento libre del mercado no va a ser otro que reproducir la distribución de la renta inicial de partida. Los ricos seguirán siendo ricos y los pobres seguirán siendo pobres en general. ¿Vale? Lo único que conseguimos con el mercado es intercambiarnos cosas. Pero resultado de ese intercambio, los ricos, lo normal es que sigan siendo ricos. Y los pobres, por falta de recursos, tendrán que ser pobres. ¿Vale? Entonces, no le pidamos al mercado que cambie la distribución de la renta, porque no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer. ¿Vale? Lo único que puede hacer es intentar, y lo consigue en condiciones ideales, un uso eficiente de los recursos, eso sí, pero no cambiar la distribución de la renta. Cuando hablo de distribución de la renta, distribución de la riqueza o de los recursos, debemos entenderlo en sentidos muy amplios. No estoy hablando solo en términos monetarios, porque cualquiera de vosotros me puede decir, bueno, pero un pobre puede llegar a ser rico. Si es inteligente, tiene habilidades, se esfuerza mucho. Esos son recursos. Pero son recursos inmateriales, ¿no? No hablamos en su momento de la formación y todas estas cosas. Son recursos. Que una persona sea muy habilidosa,
muy habilidosa con las manos, técnicamente, muy habilidosa socialmente. Ser habilidosa socialmente es muy importante para ganarte bien la vida. ¿Vale? Tener habilidades sociales, ¿no? Inteligencia emocional, que se llama hoy en día, se llama de esa manera tan rimbombante, inteligencia emocional. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender la riqueza o los recursos en sentido muy amplio, no solo en términos materiales. ¿Vale? En parte los materiales en parte nos vienen dados, porque los recibimos vía herencia, ¿no? De nuestros padres, nuestra familia. Hay una parte de esos recursos que nos vienen dados, es pura herencia, y la otra la generamos nosotros con nuestro esfuerzo, nuestra habilidad. ¿Vale? Entonces, efectivamente, un pobre puede llegar a ser rico. Si es habilidoso, tiene inteligencia emocional, se esfuerza, trabaja, pues puede conseguirlo. ¿Vale? Entonces, el mercado lo que tiende a hacer es a reproducir esa distribución de recursos inicial. Si una persona es rica en habilidades, puede llegar a ser rica económicamente. ¿Vale? Lo que hace el mercado es intercambiar habilidades por dinero. Eso es la función del mercado. ¿Vale? Quien tiene mucha riqueza material, pues acabará teniendo riqueza material también al final del funcionamiento del mercado, porque lo que haces en el mercado es intercambiar unos bienes por otros bienes. ¿Vale? Si tienes una riqueza material, pero eres muy torpe y no eres inteligente, pues acabarás teniendo menos riqueza material porque la dilapidas o no la sabes emplear de manera eficiente. ¿Vale? Entonces, entendamos así la distribución de recursos, la distribución de la riqueza, tanto en términos materiales como inmateriales. Entonces, los mercados lo que hacen es distribuir los recursos de manera eficiente y nada va a hacer por la distribución de la renta. Lo que hace es reproducir esa distribución inicial de la renta. Bueno, entonces, si la sociedad considera que como resultado del mercado, del funcionamiento de los mercados, la distribución final de la renta no es aceptable socialmente, pues tendrá que intervenir. Porque los mercados por sí mismos no van a hacer nada. Vale, por ejemplo, entiende que la sociedad, que una persona, por muy torpe que sea o por muy tonta que sea, pues no tiene por qué malvivir. Hay que garantizarle un mínimo vital, cierta dignidad, ¿no? A esa persona. Puede tener un problema mental, puede ser manco y tener problemas para ganarse la vida. Entonces, la sociedad entiende que esos problemas deben ser compensados de alguna manera. Pueden ser más que compensados o menos compensados. Eso ya lo decide cada sociedad. ¿Cuánto quiere de distribución? ¿Cuánta redistribución queremos hacer? Eso ya lo decide la sociedad. La economía, como ya estamos hablando de cuestiones morales, éticos, porque al final hablar de distribución es una cuestión moral y ética, la economía ahí tiene poco que decir, es más una cuestión política, ¿no? o filosófica. La economía tiene poco que decir, entonces, ¿cuánta distribución, cuánta política de redistribución debe haber en una economía, debe hacer el sector público? Pues eso lo decide cada sociedad en cada momento histórico. ¿Vale? Lo que sí debe de quedar claro es que si el funcionamiento libre del mercado produce una distribución de la renta, no riqueza, una distribución de la renta que no es aceptable socialmente, pues tiene que haber intervención pública, porque el mercado por sí mismo no va a hacer nada, no lo va a cambiar. Y vayamos con la última. Garantizar la estabilidad y el crecimiento económico. Vale, pensé que tenía aquí algo más. Esa es la otra gran función que se le debe pedir, que se le pide al sector público en una economía de mercado. Bien la conocemos, ¿verdad? Porque la estamos viendo cómo interviene o intenta intervenir para hacer algo, con más o menos fortuna. ¿Vale? ¿Por qué tiene que intervenir? ¿No? El funcionamiento libre de los mercados tiende a reproducir ciclos económicos. Ciclos de fuerte crecimiento económico seguidos de ciclos con cierta depresión, parón económico, depresión. ¿Vale? Estos episodios en sí mismos pueden llevarnos a un uso ineficiente de los recursos. Por ejemplo, en una situación como la que tenemos hoy en día, de crisis económica, ¿qué hay de ineficiente en esta situación? Es decir, esta situación de crisis económica que tenemos en España nos lleva a que estemos utilizando de manera ineficiente los recursos. ¿Cuál es el mayor ejemplo de ineficiencia en el uso de los recursos de una sociedad, de una economía,
en una situación de crisis económica como por ejemplo la actual? Exacto, el paro, que es lo que querías decir. Claro. ¿Qué mayor despilfarro de recursos es tener una persona que puede trabajar, que quiere trabajar y no encuentra trabajo? Es un despilfarro. Porque además son años de trabajo que no se recuperan nunca. O sea, lo que habías de hacer este año, si no lo haces, eso se pierde. El tiempo es irrecuperable. Una máquina, si no se estropea, puede recuperar el trabajo que no hizo. Pero en una persona no. ¿Vale? ¿Por qué? Una amiga mía estuvo 7 años limpiando todos los días suelos cuando tiene el Ya te entiendo. Ese es otro ejemplo. De personas que se están empleando en trabajos por debajo de su cualificación. Pues sí, sería una ineficiencia. Porque toda la inversión que hizo esa persona y la sociedad en educarla es dinero tirado. Vale, entonces ahí tenéis un ejemplo de cómo una crisis económica, puede llevar a un uso ineficiente de los recursos. Vale. Otros ejemplos puede que no valgan. No voy a leer las cosas, vamos a dejarlo así, para no leer las cosas. Vale, lo entendisteis, ¿no? En los ciclos expansivos puede ocurrir lo mismo. ¿Cuál es uno de los fenómenos más distorsionantes que puede haber en un ciclo expansivo de fuerte crecimiento? La inflación. Cuando los precios crecen mucho por culpa de la inflación, eso puede generar problemas, puede generar inestabilidad, no es deseable y por tanto hay que controlarlo. ¿Vale? De hecho, los alemanes le tienen pánico a la inflación, pero no por un problema de fuerte crecimiento económico, sino por otros traumas que tuvieron en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. ¿Vale? Pero la inflación puede ser muy inestabilizadora. Y aquí en España lo vivimos, ¿no? En la década pasada. ¿Vale? ¿Qué hubo? Una burbuja inmobiliaria, una inflación de precios en el sector inmobiliario y todos nos dedicamos a meternos ahí, más ladrillo, porque parecía que era un buen negocio. Se generó una burbuja y ¿a dónde nos llevó esto? Pues a dónde nos llevó. Vale, entonces, el funcionamiento del libre de los mercados se caracteriza precisamente por ser inestable, por tener fases expansivas, a veces demasiado expansivas y eso genera distorsiones, y otras veces por tener etapas o ciclos depresivos que también generan distorsiones o un mal uso de los recursos, un uso ineficiente de los recursos. Por tanto, si esto es el funcionamiento normal en una economía de mercado y detectamos esos problemas y los queremos corregir, pues el único que puede tener la capacidad para corregirlos es el sector público, porque el mercado funciona así. ¿Vale? Entonces, puede intervenir el sector público para tratar de reducir esos impactos negativos del ciclo económico. ¿Vale? Reducir el tamaño, la intensidad o la duración de los ciclos depresivos y controlando las burbujas, los procesos inflacionarios en los ciclos expansivos. Eso es lo que debería hacer el sector público. ¿Cómo? Manejando la política monetaria, no voy a entrar aquí ahora de qué manera, porque nos llevaría tiempo, manejando la política fiscal. ¿Vale? En los ciclos expansivos pues puede cobrar más impuestos cuando la economía crece mucho y cuando la economía crece poco, cobrar menos impuestos para que la gente y las empresas tengan más dinero en el bolsillo y puedan gastar o invertir más. ¿Vale? En teoría debería ser así. La política monetaria es poniendo el dinero caro cuando hay una burbuja y hay inflación, pongo el dinero caro para que a la gente le cueste más invertir y consumir y entonces enfrío un poco la economía para que no haya tanta inflación y todo lo que pueda venir. ¿Vale? Y cuando la economía está depresiva, pues soy más generoso ofreciendo más dinero en la economía, que es lo que está pasando. El problema que hubo aquí es que cuando hubo la burbuja inmobiliaria no se controló la política monetaria para enfriar la economía. ¿Por qué? Porque en Alemania la economía estaba un poco depresiva. Entonces pagamos nosotros aquello. El dinero era demasiado barato. Para nosotros era demasiado barato y alimentó esa burbuja inmobiliaria que sufrimos. ¿Vale? Básicamente estuvo ahí.
Bueno, y en parte será porque los precios están muy baratos, porque ahora creo que ya se están empezando a controlar los precios. Política fiscal, política monetaria. Hay quien puede estar tentado en la política proteccionista, ¿no? Si tenemos un problema de presión, de falta de actividad económica, protejamos nuestro mercado nacional, impidiendo la importación de bienes y así generar más actividad propia. Pero eso tiene muchos problemas. Yo creo que ya en su día os comenté algunas cosas en algún tema anterior. Así que no le dedicamos más tiempo porque se nos va. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué estuvimos viendo hasta ahora? ¿Cuáles son las principales funciones que se le demandan al sector público en una economía de mercado? ¿Por qué? ¿Y cómo puede intervenir? Algunos ejemplos de cómo puede intervenir para tratar de corregir o para tratar de alcanzar esos objetivos que se le demandan. Vale, esto es una cuestión y otra cuestión es cómo, de qué manera o cómo se organiza el sector público para alcanzar esos objetivos. ¿Vale? Entonces entramos en otra área, en otro terreno de juego, que es el terreno de juego del federalismo fiscal. Es federalismo fiscal, no político, ¿eh? De lo que os hablo es federalismo fiscal desde un punto de vista económico, no político. Vale, entonces la cuestión que abordamos a partir de ahora es, vale, muy bien, hay unas funciones que se le demandan al sector público, garantizar la correcta asignación de los recursos, garantizar la correcta distribución de la renta, garantizar la estabilidad y el crecimiento económico, ¿vale? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor manera de organizarnos para alcanzar, para maximizar el logro de esos objetivos? ¿Qué es mejor? ¿Un gobierno completamente centralizado o es mejor un gobierno completamente descentralizado? Bueno, la respuesta depende de la función, como es lógico. Hay funciones, esas que vimos, para las que es mejor un gobierno completamente centralizado y hay funciones para las que es mejor un gobierno completamente descentralizado. Claro, no podía ser de otra manera la respuesta. Entonces vamos a centrarnos en esto, ¿vale? ¿Cuál es la mejor manera de organizarse institucionalmente para alcanzar esos objetivos? Entonces hablamos de descentralización, de funciones públicas. Vale, porque cuando hablamos de descentralización desde un punto de vista político, y es lo único que voy a decir de política sobre esto, puede haber dos razones para hacer descentralización. Una puede ser puras cuestiones histórico-políticas, como queramos llamarle, ¿vale? Pues por razones históricas, pues se entiende que determinados territorios o ámbitos geográficos deben tener cierto grado de autogobierno. Y podríamos poner aquí, trasladando esto a España, pero podría ser Alemania u otros sitios, podemos trasladar esto aquí como pues determinadas comunidades autónomas, pues por razones históricas, pues se entiende que pudieran tener cierto nivel de autogobierno. Vale, no me meto en por qué, ni en quiénes, ni de qué manera, ¿vale? Pero también puede haber situaciones en las que descentralizar puede servir a garantizar un mejor gobierno de las cosas públicas. Puede servir a garantizar que las funciones públicas puedan ser alcanzadas de la manera más eficiente posible. ¿Vale? Y eso es de lo que vamos a hablar. Descentralización desde un punto de vista económico, federalismo fiscal. ¿Vale? Y en España tenemos un ejemplo de un tipo de administración pública que en su día nació con ese objetivo. ¿Vale? No digo que hoy en día debieran existir o siguen respondiendo a ese objetivo, pero en su momento nacieron así, que son las provincias, las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales es un invento de los franceses, que cuando viene la invasión francesa imponen el modelo francés en España y una de las primeras cosas que hacen es dividir España en provincias, de tal manera que es una manera de organizar la administración pública. Y deciden que en cada provincia habrá un gobernador civil o lo que fuera, habrá una administración de justicia, una serie de elementos que permiten organizar determinados servicios públicos y utilizan el área geográfica de una provincia como el parámetro para organizar todos esos servicios en torno a esa unidad geográfica que le llamamos provincia. Y entonces nacen las diputaciones provinciales, nacen así. ¿Vale? Sí, pero es que eso hoy en día ya no es válido, porque hay muchos que como dicen que sí que es necesario, porque aparte te va trabajo, pero es que hoy en día el de provincias sobra. Uy, sistemas informáticos no sé qué quitan ahí. Hacen lo mismo que... Este no sé qué hacen ahí, no sé qué dejar el genético, no puedes más. A veces tenemos sistemas informáticos. Hombre, hoy en día... Es que hoy en día, de hecho, hoy en día, desde hace unos años, con la aparición de las comunidades autónomas, buena parte de las funciones de la Diputación se vaciaron completamente, se fueron hacia las comunidades autónomas. En el año 2000
Aquí en Orense tenéis, tenéis varios ejemplos, ¿no? Aquí en Orense la Diputación Provincial ofrecía educación y ofrecía sanidad. ¿Sabéis dónde estaba el hospital provincial de la Diputación? Hay un edificio blanco, pues eso era parte o todo, no lo sé, del hospital provincial. Y era de la Diputación. Claro, una vez que aparece la comunidad autónoma, pues eso vivió lo que vivió, hasta que eso fue fusionado o fue absorbido los servicios sanitarios por parte de la comunidad autónoma. Y así en todas, ¿no? Y eso un poco es la historia de las diputaciones provinciales, ¿no? En cuanto aparece el Estado autonómico en España, pues se fueron vaciando bastante. Y hoy en día pocas funciones tienen, salvo hacer de sustituto de ayuntamientos o de comunidades o de mancomunidades de ayuntamientos, si queréis llamarlas así, o consorcios de ayuntamientos, que es básicamente lo que hacen. Proveerles servicios legales, de arquitectura, de cobro de impuestos a los ayuntamientos. ¿Perdón? Bueno, de hecho en España es curioso, porque tenemos muchos ayuntamientos muy pequeños, que son incapaces de proveer muchas cosas, porque es que no tienen capacidad, no tienen el tamaño para eso. Entonces, una solución podría ser fusionar ayuntamientos, pero claro, esto políticamente es complicado, por muchas razones, ¿vale? Entonces, no queremos fusionar ayuntamientos, ¿vale? Entonces, la otra opción es hacer asociaciones de ayuntamientos. Entonces son las mancomunidades de concellos, que son asociaciones de concellos para tener su servicio de bomberos mancomunado, su servicio de saneamiento mancomunado, de policía mancomunado, de recaudación fiscal mancomunado y esas cosas. Pero claro, ahí entra el de un partido, el de otro y el de otro, porque cada uno está gobernando en cada ayuntamiento. Entonces ya nos podemos imaginar las fiestas que hay ahí dentro, ¿no? Entonces eso normalmente acaba mal, por desgracia, somos así. ¿No? Somos así y eso acaba mal. Podía funcionar bien, pero acaba mal. Entonces, tenemos otra alternativa, que son los consorcios, que se está experimentando ahora. Después tuvimos otra alternativa, que yo creía que era para eso, pero al final se quedó ahí en el limbo y creo que ya está medio liquidado, que ya no existe, que son las comarcas. Las comarcas podrían ser esa asociación obligatoria de ayuntamientos, pero bueno, eso fue un desastre. Fue un tirar dinero, montar unos locales, que era el local de la comarca, donde había un expositor de algo, de productos agrarios, bueno, un tirar dinero, vamos, básicamente, aquello no sé para qué servía muy bien, ¿vale? Y pues tenemos las diputaciones encima, y encima de todo esto tenemos los ayuntamientos, es una cosa, demasiadas cosas, habría que limpiar y decidirse por algo, ¿no? Habría que limpiar un poquito esto. No voy a entrar en cómo, ¿no? Cómo lo haría yo, pero bueno, hace falta un poco de limpieza, bastante limpieza. Yo sería más partidario de empezar a fusionar ayuntamientos y que tener ayuntamientos con un tamaño mínimo. Y ya está. Que tengan el tamaño mínimo suficiente para que tengan su servicio de recaudación fiscal en condiciones, su servicio de bomberos en condiciones, su servicio de saneamiento en condiciones. Y ya está. Y dejarnos de montar en una estructura encima de otra, unos compitiendo con otros, es un desastre. Sí. Es que eso es un lío. Es complicado, hay demasiados intereses. Todos queremos tener nuestra parcelita de poder, aunque sea pequeñita, ¿no? Es como los terrenos. Aunque sea pequeñito, yo quiero tener mi terrenito. Y lo divido todo y lo parcelo todo. Bueno, entonces vayamos adelante. Venga, que nos queda media hora y tengo que liquidar esto en media hora, como sea. Bueno, pues entonces vamos a ver cada una de las funciones, ¿vale? Vamos a ir analizando cada una de esas tres funciones y ver cuál es el mejor diseño organizativo para cumplir con esas funciones de la mejor manera posible. La óptima. Bueno, empecemos por la política de estabilidad y crecimiento económico. La política de estabilidad y crecimiento económico es una de las típicas políticas que cualquier manual de economía nos dice que debería estar centralizada para alcanzar
de verdad ese objetivo de estabilizar la economía, que su funcionamiento sea más o menos estable y garantizar cierto crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo, lo mejor que podemos hacer es que las políticas que se dediquen a este objetivo, a esa función, deben estar centralizadas, no descentralizadas. Descentralizar esta política es peor. ¿Por qué? Para entender esto, lo que necesito que entendáis es cómo debemos entender una pequeña economía local. Por ejemplo, un ayuntamiento. Me voy al extremo. Podría ser una comunidad autónoma o una provincia, pero nos vamos al ejemplo extremo. Un ayuntamiento que, llevando las cosas al extremo, es más fácil entender todo. Imaginémonos que la política de estabilidad y crecimiento económico estuviera completamente descentralizada. El gobierno central no hiciera nada y todo lo tuvieran que hacer los ayuntamientos. ¿Vale? ¿Qué tiene de particular la economía de un ayuntamiento? No digo el ayuntamiento de administración pública, sino la área geográfica que es un ayuntamiento. Una economía local, un ayuntamiento, es una pequeña economía, muy pequeña y muy abierta al exterior. Entonces, si tenemos eso claro, el resto lo vamos a entender muy fácilmente. Vamos a poner un ejemplo tonto. Imaginemos que ahora estamos en un problema de crisis económica y el alcalde de Pereiro de Aguiar pues quiere acometer una política para impulsar la economía de su ayuntamiento. ¿Vale? Entonces decide cobrarle menos impuestos a sus empresas y ciudadanos para que tengan más dinero en el bolsillo y puedan gastar más, invertir más, es decir, dejarles más dinero, cobrarles menos impuestos para que sea la iniciativa privada la que genere actividad, empleo. ¿Vale? Nos podemos imaginar eso. Bien. Ahora poneros vosotros en situación, vosotros y vosotras. Si fuerais vecinas de Pereiro de Aguiar y de repente el ayuntamiento os dice, mira, te voy a cobrar menos impuestos, o al final del año yo te devuelvo parte de los impuestos cobrados y le voy a dar a cada vecino o a cada casa de Pereiro de Aguiar, yo qué sé, 500 euros de devolución de impuestos. ¿Vale? ¿Qué haríais con esos 500 euros? Imaginaos que los vais a gastar, ¿no? Os aparecen 500 euros así de repente y dices, ah, qué maravilla, pues me voy a comprar algo, voy a gastarlos, ¿vale? Y esto en principio es bueno porque estimula la economía. ¿Qué haríais con los 500 euros? ¿En qué lo gastaríais? ¿O dónde? ¿No se pueden pedir? No, yo quiero gasto corriente. Venga, ¿dónde os los gastaríais, los 500 euros? ¿Dónde lo gastarías? ¿Y por qué en Orense? No cogeríais los 500 euros y os iríais aquí al centro comercial a gastarlo, por ejemplo. Sí, ¿no? En lugar de gastarlo en Pereiro de Aguiar. Igual gastabais algo en Pereiro de Aguiar, pero seguro que compraríais ropa o más cosas yéndoos aquí a Ourense, o yendo a un buen restaurante, yo qué sé. ¿No? ¿Es eso? Problema. Entonces aquí tenemos el problema. Tenemos la localidad activa, que le llamamos Pereiro de Aguiar. Decide que va a hacer más gastos, va a gastar más para estimular su economía, o otra forma de hacer exactamente lo mismo, pero para nosotros visualmente es más fácil, cobrar menos impuestos. ¿Qué hacen los vecinos de Pereiro de Aguiar con esos menos impuestos que pagan, que se le devuelven? Pues probablemente gastan en Pereiro de Aguiar parte, y eso genera actividad, es bueno para la economía, pero otra parte la gastarán en otra localidad vecina. En Ourense se van aquí al centro comercial, restaurantes, esas cosas. Vale. ¿Cuál es el saldo? Imaginaros el alcalde de Pereiro de Aguiar que está haciendo cuentas, está decidiendo si pone en marcha o no pone en marcha esta política. Y él haría la siguiente cuenta. Vale, yo ingreso menos y esto redunda en más actividad en mi economía, pero también en más actividad en otra. Igual la mayor parte se produce en otra. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Positivo o negativo? Igual llega a la conclusión de que en su ayuntamiento el resultado es negativo, porque lo que deja de ingresar no le retorna vía más actividad. ¿Vale? Es decir, los vecinos tienen que invertir mucho a cambio de pocos resultados, porque quienes se benefician en parte o en buena parte son otras localidades vecinas, donde no hacen ningún tipo de gasto en términos de administración pública, pero sí se benefician de los gastos que hacen en otra administración pública, y todos son beneficios para ella. Entonces, en Ourense, fantástico. Que en Pereiro de Aguiar quieren hacer esa devolución fiscal, fantástico, que lo hagan. Ya vendrán vecinos aquí a gastarse su dinero, ¿no? ¿Vale? Ya sé, se puede hacer de muchas...
No, pero eso tiene trampa, porque imagínate que te dicen, vale, yo te doy 500 euros, pero con un vale canjeable en periodo de guiar, ¿vale? Pues yo me cojo esos 500 euros y me lo gasto en periodo de guiar. Pero a lo mejor otros 500 euros que iba a gastar en otra cosa, esos otros 500 míos, pues me los gasto en Ourense. Es lo mismo. ¿Vale? Si hacéis bien la cuenta, es lo mismo, da igual. O sea, a ese tipo de cosas le podemos llamar engañabobos. Sí, la palabra, ¿no? Es un engañabobos. No quiere decir que seas bobo, pero quiere decir, es la típica política que se vende bien, pero con resultados. Si vas a gastar solo 500, gastas en vale. Ahora, si empiezas a gastar, Bueno, entonces, el alcalde de periodo de guiar puede llegar a la conclusión de que no le merece la pena hacer ese esfuerzo, porque se va a beneficiar de poco. Y otras localidades vecinas se van a beneficiar mucho de esa política de reactivación económica. ¿Vale? Son los efectos de desbordamiento que os indico ahí arriba. Hay efectos de desbordamiento. Y cuanto más pequeña sea esa economía regional o local, cuanto más pequeña, mayores son los efectos de desbordamiento. Y cuanto mayores son los efectos de desbordamiento, menos eficaz son las políticas para la estabilidad y el crecimiento económico. ¿Vale? Por eso, las políticas para la estabilidad y el crecimiento económico típicamente debieran ser una política centralizada en un país. ¿Vale? Esto mismo es aplicable a un país, a un Estado. Si un Estado es lo suficientemente pequeño, los efectos de desbordamiento serían muy grandes. En Andorra, por ejemplo, pues el efecto de desbordamiento sería muy grande. Bueno, entonces, lo que nos diría cualquier manual de economía es las políticas para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico debieran estar centralizadas por los efectos de desbordamiento. Estos al final son efectos externos positivos. Esos son los efectos de desbordamiento, ¿no? Vale, esto es lo que nos diría cualquier manual. Sin embargo, yo como no soy un manual os digo otra cosa, y es que aunque las grandes políticas, las políticas más importantes para lograr la estabilidad y el crecimiento económico efectivamente deben estar centralizadas por los problemas de efecto de desbordamiento, eso no quiere decir que desde el ámbito local no se pueda hacer nada en términos de estimular la economía local. Sí que hay cierto margen de maniobra. Lo que pasa es que no pueden ser políticas muy ambiciosas, porque entonces sí que vamos a tener el problema de las políticas, de esos efectos de desbordamiento de las políticas para estimular la estabilidad y el crecimiento económico. ¿Vale? Y aquí entra en juego pues, ese concepto que es relativamente nuevo, 20 años, digamos, del que se habla mucho, que es todo el concepto sobre el desarrollo local endógeno, ¿no? Desde hace unas décadas se habla de que cada vez más la política para el desarrollo económico debe estar basada en políticas para el desarrollo local endógeno, es decir, aprovechando las ventajas comparativas, las ventajas competitivas de cada localidad. ¿Vale? A Ourense le va a hacer más probablemente una política de estímulo basada en el desarrollo local endógeno que no una política macroeconómica. ¿Vale? Y quienes están mejor situados para impulsar esas políticas son precisamente las administraciones de ámbito más pequeño, porque son las que se pueden adaptar a las necesidades, a las ventajas competitivas de cada localidad. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál es la política para el estímulo de la economía de Ourense? La política estrella desde hace más de una década. ¿Perdón? Las termas, la política termal, ¿no? El Ayuntamiento de Ourense y la Diputación desde hace años está haciendo una política muy intensa para estimular el turismo termal y todos los bienes y servicios alrededor de esta actividad, del termalismo. ¿Vale? Y esto lo puede hacer un ayuntamiento, o si acaso una diputación. Pero el gobierno central, el gobierno español, no se puede dedicar a pensar en cuáles son las políticas más adecuadas para lograr un desarrollo endógeno en cada una de esas áreas geográficas que son tan distintas y tan heterogéneas, cada una con sus ventajas, sus desventajas, sus oportunidades, sus amenazas. ¿Esto quién lo puede hacer? Un ámbito pequeño, el ámbito más pegado a ese entorno geográfico. Claro, lógicamente no estamos hablando de las grandes políticas de crecimiento económico, no es eso. Son políticas menos ambiciosas, pero que sí pueden tener un impacto positivo en un ámbito pequeño. Entonces, sí hay espacio, margen, para que haya política de promoción económica en ámbito local, lo que no pueden ser políticas muy ambiciosas en términos de gastos o de ingresos. Son otro tipo de políticas, pero sí que hay algo de margen. Y los ayuntamientos o las
comunidades autónomas, por ejemplo, tomando como ejemplo España, sí que algo hacen. Pero no son las grandes políticas macro, no son esas, por los problemas de efectos de desbordamiento que tienen. Vale. La política distributiva. Pues con la política distributiva nos pasa un poco lo mismo. Vale, nos pasa un poco lo mismo. Es la típica política que un manual de economía nos diría que debería estar centralizada completamente, porque es un gobierno central quien está en las mejores condiciones de garantizar el objetivo, la correcta distribución de la renta, de la manera más eficiente posible. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante. Para que una política distributiva sea eficaz, lo que debiera ser, o la clave para que una política redistributiva sea eficaz, es que la movilidad de los factores, en este caso de los individuos, debe ser reducida. Cuanto menos reducida sea la movilidad de los individuos, más exitosa puede ser la política redistributiva. Cuanto mayor sea la movilidad de los individuos, menos exitosa va a ser la política distributiva. Y ahora os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaros que el Ayuntamiento de Orense decide que la distribución de la renta en Ourense no es adecuada. Y entonces, considera que no debe haber vecinos en Ourense, o familias, si queréis, que vivan con una renta inferior a 600 euros al mes, pongamos por caso, ¿vale? Entonces decide que si alguien, sus ingresos, sean de donde sean, alcanzan como máximo 300 euros, pues el ayuntamiento pone 300 euros adicionales al mes, para que ninguna familia o ningún individuo tenga menos de 600 euros al mes, ¿vale? ¿Qué consecuencias tendría esto? ¿Os podréis imaginar? En términos de movilidad de personas. Claro, lo que dice Lorena y Ángel. Claro, un vecino de Pereira de Aguiar que gana 300 euros al mes tendría todos los incentivos del mundo a mudarse a Ourense. Total está a unos metros, tampoco es tanto, unos cientos de metros, ¿no? Vale, yo ahora imagino. Entonces, aquí acabarían llegando pobres de otros sitios, de sitios cercanos. Sí, pero no despistaros, no es política redistributiva, es política de estímulo económico, lo que os conté antes, ¿no? Porque lo que se pretende es que haya actividad económica en un sitio, no es redistribuir renta. ¿Entendéis? Aquí estamos hablando de otra cosa, hablamos de redistribuir renta, que es otra cosa, aunque se le puede parecer, pero es otra cosa. Entonces, nos podemos imaginar los pobres de los ayuntamientos cercanos a Orense viniendo a Orense, los que son muy pobres, ¿no? Porque aquí al menos le van a garantizar 600 euros, que no está mal, ¿no? Bien. Y ahora pensar que todo el gasto que va a generar con todo eso se tiene que financiar. ¿Y cómo lo financiamos? Pues cobrándoles más impuestos a los ricos. Vamos a imaginar que lo subimos de manera importante los impuestos a los ricos. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué se irán? ¿No está pasando con Gerard Depardieu en Francia? Y hay muchos ejemplos parecidos, ¿eh? Entonces se marcha. Entonces, ¿cuál será el resultado de esa política redistributiva aquí en Ourense? ¿Alcanzará el objetivo? A ver, hará a los orensanos más iguales, seguro, porque los ricos se te van, ¿no? Pero no en el sentido que perseguías. Será una política muy ineficaz. ¿Por qué es muy ineficaz? Porque las personas se mueven muy fácilmente en un ámbito pequeño, ¿vale? Puede haber llamo rico por simplificar, ¿me entendéis, no? Un rico de Ourense, que más le da a él moverse unos cientos de metros, ponerse en Pereira de Aguiar y comprar un chalet o lo que sea, aunque tenga que trabajar en la Rúa del Progreso, si al final es muy poca distancia, lo puedo hacer. Claro, no se va a mover mucho, no se va a mover mucha distancia, salvo que la política redistributiva sea muy intensa. Es decir, no se va a mover a Portugal, a Chaves, porque allí le van a pagar menos impuestos. Si le tiene que pagar muchos menos impuestos y sea mucho dinero, entonces sí, pero tiene que ser lo suficientemente importante.
Entonces, aquí están las dos claves. La primera clave es la movilidad y la segunda clave es la intensidad de esa política redistributiva. Si quieres implantar una política redistributiva muy intensa, por ejemplo, en el IRPF, a las personas que ganan más dinero le quitas cada año 6.000, 7.000, 8.000 euros al año en impuestos por el IRPF, claro, es una política importante. Si la alternativa es, moviéndote poca distancia, puedes ahorrarte esos 7.000, 8.000 euros que te cobran al año, pues igual te mueves. Depende de la movilidad y de lo intensa que sea la política. Cuanto más intensa, más incentivos a que la gente se mueva. Y cuanto más facilidades de movimiento, pues la gente responderá más a la política. ¿Vale? Entonces, si queremos implantar políticas redistributivas intensas, fuertes, tenemos que tener en cuenta el problema de la movilidad de las personas. ¿Vale? Entonces, si queremos implantar políticas redistributivas intensas, lo mejor es tener esa política centralizada. ¿Se puede basear como política redistributiva cuando se cumplan los objetivos sociales que se da cada año? No, eso no es política. Parece, pero no es. Porque quienes más se benefician son los que más tienen, de alguna manera. Sí. Es muy bien. Tú haces las gráficas de pago. Yo la hice con Fidel, el que vos dé los grupos pequeños este lunes. Hice un trabajo con él, lo que pasa es que está sin publicar, donde analizamos los efectos de la política de incentivos a la vivienda, es decir, los impuestos que tienes que pagar por la vivienda, sea impuestos directos, IVA, o impuestos por actos jurídicos documentados, es decir, el notario, ya sea el notario por la escritura o el notario de la hipoteca, que es la otra que te viene así, como quien no quiere la cosa, te vienen así, plaz, plaz, ¿no? Escritura, ras, hipoteca, escritura de la hipoteca, ras, IVA, te vienen así, por todos lados. Y introducir después el lado fiscal de la deducción fiscal. Y al final, cuando ves las gráficas por tipos de hogares, nosotros tenemos datos de cada hogar individual. Tenemos datos de renta de hogares españoles. Podía tener el tuyo, el mío, ¿vale? Pero son anónimos. Nos los da Hacienda, ¿no? Tenemos un montón de hogares en España durante muchos años. Entonces, ver los resultados por hogares, claro, quienes más se benefician de toda esa política, esa suma de impuestos y subvenciones son los que más dinero tienen, claramente. Pero bueno. Después todos decimos, queremos mantener eso, ¿no? Queremos mantener... Bueno, pues nada, seguimos así con estos engañabobos, estos caramelos que nos van poniendo aquí y allá y así nos va. Bueno, no me enrollo porque se nos va el tiempo. Entonces, si queremos implantar políticas redistributivas intensas, tienen que estar centralizadas, precisamente por los problemas de movilidad, ¿vale? Esto no quiere decir, y aquí es donde entro yo a matizar lo que dice un manual de economía, esto no quiere decir que no se pueda hacer política redistributiva a nivel local o regional. Sí, lo que pasa es que no puede ser muy intensa, tan intensa para que active la movilidad de los factores, de los individuos, ¿vale? Y de hecho, los ayuntamientos hacen política redistributiva. No hay comedores escolares con gratuidad o subvencionado en parte, pues eso es política redistributiva. No hay tarifas de autobús subvencionadas para determinados colectivos, eso es política redistributiva. Lo que pasa es que no es tan fuerte como para que la gente se mueva de localidad. Entonces, sí es posible hacer algo de política redistributiva. Es un problema de intensidad. ¿Sí? ¿Claro? Vale. Vamos con la última, la asignación de los recursos. Aquí ya la cosa no es tan clara. Hasta ahora os estaba diciendo, lo que os dice un manual es que estas políticas o estas funciones deben estar centralizadas. En lo que se refiere a la asignación de los recursos no es así. Depende del tipo de bien. ¿Por qué? Porque los bienes públicos, si son puros, proporcionan beneficios indivisibles, es decir, pueden ser consumidos simultáneamente por varios individuos. No hay ningún problema, es un bien público, ¿vale? Ahora bien, esos beneficios indivisibles, ese consumo colectivo simultáneo entre varios individuos, ¿es infinito? Pues normalmente no. Alcanza un ámbito geográfico limitado. Una piscina pública, aquí en Ourense, ¿quiénes van a ser la mayor parte de los usuarios de esa piscina pública? Los vecinos de Ourense. Uno de Lugo no se va a venir aquí a la piscina. Hombre, se está de vacaciones puntualmente, pero no es nada. ¿Vale? Es insignificante. Entonces, ¿quiénes van a ser los usuarios? Los vecinos de Ourense. Es un consumo público, pero de ámbito local. ¿Vale? Un aeropuerto es un consumo público, no es un bien público, pero es una infraestructura, un bien en el que el consumo alcanza un ámbito mucho más grande que el local, ¿no? El aeropuerto de Santiago no solo lo van a utilizar los vecinos de Santiago, los de Santiago y los de toda Galicia.
¿Vale? Entonces, hay diferentes bienes en el que el consumo, bienes públicos, en el que el consumo es colectivo, pero en un ámbito geográfico limitado. Bien, si esto es así, si estamos ante bienes públicos en el que el consumo tiene un ámbito geográfico limitado, lo más lógico, lo eficiente, lo óptimo, es que quien se encargue de proveer ese bien público sea un ámbito geográfico igual al tamaño de ese consumo colectivo. No sé si me explico bien. ¿Vale? Si hablamos de una piscina pública, pues la debería proveer pues, un ayuntamiento porque engloba a la mayor parte de los usuarios de esa instalación. ¿Sí? Si es un río y las condiciones del agua de ese río, lo mejor es que sea, yo qué sé, una diputación o una comunidad autónoma, porque engloba dentro de su ámbito geográfico como administración pública a la mayor parte o a todos los usuarios de ese bien o ese servicio público. ¿Vale? Agua limpia de un río. ¿Vale? Porque ¿qué ocurre cuando las cosas no se hacen así, no están descentralizadas de esta manera? Imaginémonos un bien público que se consume globalmente por todos los ciudadanos de un país, defensa nacional, ¿vale? O un ámbito superior a un ayuntamiento, como es las aguas de un río, el río Ebro. Pues claro, podrían producirse situaciones ineficientes en lo que se refiere al uso de los recursos. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de La Rioja podría beneficiarse del gasto en depuración de aguas que se vierten al río realizados por la Comunidad Navarra. ¿Vale? La Comunidad Navarra gasta mucho en depuración de aguas y cuando el río Ebro llega a La Rioja, pues disfruta del agua limpia gracias a que los navarros se gastaron su dinero para no contaminar y disfrutan de agua limpia. Entonces, están haciendo un consumo gratuito de servicios gastados por otros y financiados por otros. Bien. Y además pueden decidir, esto es un ejemplo hipotético, y además pueden decidir que sus aguas residuales las vierten al río sin depurar, allí por donde el río sale de su comunidad autónoma. Y los aragoneses que se sacudan, ¿no? Como se dice aquí, que se zafen ellos, ¿no? Entonces, pueden gastar demasiado poco en depurar sus aguas residuales porque a ellos no les va a afectar. Serán otros los que tengan que soportar ese efecto externo negativo. Entonces, podemos tener un problema de falta de gasto, de provisión de un bien público necesario, que es garantizar una calidad del agua. Eso es un problema, y el otro problema es que te puedes convertir en un consumidor gratuito de un bien o un servicio. ¿Vale? Estos son los dos problemas que tenéis. Cuando estamos hablando de un bien o servicio que excede del ámbito local, la unidad de consumo colectivo, pero sin embargo está completamente descentralizada. ¿Vale? Si estamos ante un bien de ese tipo, la completa descentralización de la asignación de los recursos, la provisión de un bien o un servicio de esas características, no es eficiente. Nos va a llevar a situaciones ineficientes. ¿Vale? En particular, si hablamos de contaminación de un río, a que haya demasiada contaminación en los ríos. Vale. Lo contrario también puede ser malo. Si estamos ante un bien en el que el consumo colectivo es de ámbito local, pero la provisión o la asignación de los recursos está completamente descentralizada, eso también genera problemas. ¿Vale? La piscina pública. Que la piscina pública sea proveída por la comunidad autónoma o por el gobierno central no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque no permite que, siendo un bien de consumo local, la provisión de ese bien se adapte a las necesidades, a los gustos de esos usuarios de ámbito local. Os voy a poner un ejemplo. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención es que, por ejemplo, no hay que irse muy lejos, en el interior de Galicia, y no muy en el interior, en casi cualquier sitio hay una piscina pública. ¿Vale? Sin embargo, te vas a los ayuntamientos de la costa, a veces incluso ayuntamientos grandes, y no hay piscinas públicas. Claro, ya tiene piscina. Entonces, para un vecino de Cangas, por decir algo, es más importante que el ayuntamiento se gaste el dinero en proveer no sé lo qué, en lugar de una piscina pública. Sin embargo, para un vecino de Fornelos de Montes, en el interior de la provincia de Pontevedra, es más importante que el ayuntamiento le provea de piscina pública y no de otras cosas. ¿Vale? Eso es un ejemplo de usar de manera eficiente los recursos. Vale, entonces, ¿entendisteis?
descentralizar la provisión de bienes públicos de ámbito local permite adaptarse a las necesidades, gustos, en cada ámbito. Y esto es lo que permite que los recursos sean empleados de la manera más eficiente posible. Porque en otro caso, ¿qué haría un gobierno, una provisión de ese bien completamente centralizada, piscinas públicas? Pues proveería a todos por igual. Habría piscinas públicas en el interior y en la costa. Cuando a lo mejor los vecinos de la costa prefieren otra cosa, que es más importante para ellos. Entonces estaríamos despilfarrando recursos. ¿Vale? Entonces, descentralizar en este caso permite adaptarte y, por tanto, optimizar el uso de los recursos. Cosa que la centralización no lo permite. ¿Vale? Si estamos ante bienes de uso colectivo a nivel de todo un Estado, pues la centralización está bien. O si estamos ante bienes en la que las necesidades o los gustos son homogéneos en todo un Estado, la centralización no tiene por qué estar mal. Pero si hay heterogeneidad, entonces es mejor descentralizar, para que cada uno se adapte a su cultura, a sus condiciones geográficas, a su economía, a lo que fuera. ¿Vale? El caso de la sanidad es complejo porque es de consumo local, pero tiene externalidades positivas. Efectos de desbordamiento. Por eso tiende a estar centralizada en mayor o menor medida. Vale, pues por tanto, el ámbito geográfico en el que se produce el consumo colectivo de un determinado bien nos da un criterio objetivo y económico para descentralizar. No es una cuestión política, es un criterio objetivo. ¿Vale? ¿Dónde se produce el consumo colectivo de ese bien? ¿Es local? Pues debe ser un bien descentralizado localmente. ¿Vale? Porque es lo que nos permite garantizar la eficiencia, que usuarios y financiadores del bien sean los mismos. Porque cuando usuarios y financiadores del bien no son los mismos, lo que vamos a tener es política redistributiva. Pero no tiene por qué ser, o no tiene por qué llevarnos a un resultado eficiente de los recursos. ¿Vale? Un segundo más y ya lo acabo. Es que no me queda nada. Y las 2 páginas que me quedan os las tengo que contar, porque igual os pregunto algo en el cuestionario. ¿Vale? Bueno, además de todo esto, que es lo que nos diría un manual de economía, yo os cuento algo más. Y es, bueno, ¿y hay más ventajas de la descentralización? Sí, yo le veo una ventaja adicional, que es interesante. Y es que la descentralización permite que haya más innovación en la gestión pública. ¿Y por qué puede haber más innovación en la gestión pública? Porque podemos entender cada administración pública de ámbito inferior al central como una pequeña unidad de innovación, de experimentación, ¿no? Porque no hay una única manera de hacer las cosas. Podemos hacer una misma cosa de muchas maneras distintas. ¿Vale? Podemos decidir si determinado bien o servicio se hace cargo de él, de garante de un determinado bien o servicio, pues la administración pública sí o no se hace garante de él. Que existan guarderías. Pues una administración pública puede decidir, yo voy a garantizar que haya al menos un mínimo de guarderías, si van a ser públicas o no, o doy cheques, o doy subvenciones, o no, esto es una cuestión privada y yo ahí no me voy a meter. ¿Vale? Son cuestiones que se pueden decidir. Y una vez que se decide que sobre un bien o servicio va a haber provisión pública, pues hay otras cosas que decidir. ¿Cómo se produce? ¿Mediante una empresa privada, con una subcontratación? ¿O se produce con medios públicos? Una guardería pública con funcionarios públicos. ¿Vale? ¿Y cómo se financia? ¿Lo pagamos todos a escote y los usuarios no pagan nada o esto lo pagan los usuarios? Hay muchas maneras de organizar las cosas. Hay muchas combinaciones posibles. Si tenemos una única administración que lo decide todo, las cosas se van a hacer de una única manera y las posibilidades de experimentación van a ser mínimas. Si tenemos muchas administraciones públicas haciendo la misma cosa, pero en ámbitos locales, ámbitos geográficos reducidos, vamos a poder experimentar diferentes maneras de hacer las cosas. Y las combinaciones exitosas no os quepa duda que van a ser copiadas e imitadas por las otras administraciones públicas. ¿Vale? El cheque bebé, el cheque de guardería. Esto lo inventaron en Valencia, el Ayuntamiento de Valencia. Y una vez que lo inventaron en Valencia en los años 80, lo copiaron el resto de administraciones públicas. No, el cheque guarderías. No, el cheque bebé no, el cheque guarderías. Que te dan dinero para irte a una guardería privada. Porque el ayuntamiento podía... Mira, imagina en los 80, tenían necesidades de guarderías. Vale, imagínate, el ayuntamiento detecta que hay necesidad de guarderías en
en Valencia, en el Ayuntamiento de Valencia. Entonces el Ayuntamiento de Valencia puede decidir dos cosas. Puede decidir, vale, muy bien, voy a construir guarderías yo mismo con mis medios para que haya guarderías y guarderías públicas, entonces la produzco yo y ya veremos cómo lo financio. Pero claro, construir una guardería lleva tiempo, cuesta mucho. Entonces, incrementar rápidamente el número de plazas de guardería en Valencia, pues si lo hace todo el ayuntamiento, pues será al ritmo que sea, pero va a ser reducido el número de plazas que se van incrementando cada año. Hay que construir la guardería, contratar a los funcionarios, empezar a poner en marcha, cuesta dinero y es mucho esfuerzo. ¿Qué decidieron en Valencia en su día? Mira, lo hacemos de otra manera. En lugar de yo construir una guardería con el tiempo que lleva, contratar a funcionarios y ponerla en marcha y el dinero que eso requiere, yo lo que hago es repartir cheques. Yo a cada vecino de Valencia con un niño que quiera llevarlo a una guardería, pues le doy un cheque, yo qué sé, de 100 euros al mes o lo que fuera, y que él vaya a una guardería privada. Y si hay necesidad, ya aparecerán muchas guarderías de repente. Y se incrementa el número de guarderías, la oferta de guarderías rápidamente. ¿Vale? Pues esto es lo que se hizo. Se inventó en Valencia y al cabo de unos años se copió en toda España. En Galicia este sistema lo tiene implantado la comunidad autónoma, la Xunta, el sistema de cheques para guardería, desde hace muchos años. ¿Vale? Entonces, la descentralización permite más innovación y eso es interesante, tiene su valor, tiene cierto valor esto. Claro, las cosas que se puedan descentralizar, hay cosas que no se pueden o no se deben descentralizar, lógicamente. Y ya lo último, y esto sí que ya acabo, no robo más tiempo que estoy abusando. Lo último, claro, cuando hablamos del papel del sector público en una economía de mercado, hay una cosa con la que debemos tener mucho cuidado y debemos ser cautelosos, y es que estamos tentados, y es bueno que lo hagamos, a comparar el sector público con el privado. Eso es bueno que lo hagamos, ¿vale? Como una forma de valorar o de medir el grado de eficacia del sector público proveyéndonos bienes o servicios. Eso es bueno que lo hagamos y es muy sano, pero debemos de hacerlo con cuidado, porque si no lo hacemos bien no vamos a ser justos con el sector público. ¿Por qué? Porque imaginemos una actividad de transporte, una actividad de educación, una actividad de sanidad, la que sea, ¿vale? En la que pueda haber oferta pública y oferta privada. En primer lugar, los objetivos que se persiguen son diferentes, ¿vale? En una actividad privada, el objetivo que se persigue es maximizar el bienestar individual, en este caso los beneficios de una empresa, legítimo. En el caso de esa misma actividad pública, lo que se puede perseguir a veces no es tanto maximizar el beneficio de esa actividad, sino el bienestar social o colectivo. Y entonces eso ya empieza a cambiar las cosas, los resultados. Las decisiones se toman de manera distinta, condicionado por los objetivos. En uno se busca rentabilidad privada y en otra se debiera buscar rentabilidad colectiva. Y en último lugar, los instrumentos son diferentes. En una actividad privada, uno de los principales instrumentos son los precios, las señales de precios. En una actividad pública, no son necesariamente los precios uno de los instrumentos que se emplea. Muchas veces lo que se emplea es el poder coercitivo de la administración pública para obligarte a algo, a consumir ese bien que te ofrece o a pagar de manera obligatoria ese bien que te ofrece, sin que tú puedas decidir pago, no pago, consumo, no consumo. Entonces los resultados tienen que ser distintos. Os voy a poner un ejemplo. Una empresa de transporte de viajeros, de autobuses, ¿vale? Una empresa privada lo que busca es maximizar sus beneficios. Perfecto, nada que reprochar. Para eso está una empresa, ¿no? Una empresa privada. Una empresa pública de transporte de pasajeros, o bien sea una empresa privada concesionaria de un servicio que está regulado por un ayuntamiento, imaginémonos, no tiene por qué perseguir eso. Además de que debiera ser alcanzar unos ratios de rentabilidad adecuados, además, igual persigue otros objetivos. Reducir la contaminación, reducir el tráfico, que cualquier vecino, aunque viva en los extrarradios, tenga un servicio de transporte razonable. Claro, eso igual te implica poner más autobuses, más conductores, que lleguen las líneas más lejos, con más frecuencia de la que mejor debiera ser desde un punto de vista puramente privado, cobrar un precio reducido, menos de lo que debiera ser, para que la gente no use tanto el transporte privado y use más el público, y así haya menos congestión de tráfico, menos contaminación. Claro, eso todo va a cuenta de los resultados. Entonces, si comparamos, imaginémonos que hiciéramos este ejercicio. Una empresa de autobuses, de transporte, privada y una pública, si lo comparamos sin tener todo esto en cuenta, la comparación no es justa. Porque a la empresa privada se le piden unas cosas, unos objetivos, y a la pública
igual sí, igual no, otras cosas. Y si se le pide a la pública más cosas, los resultados tienen que estar condicionados por ellos. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que no se deban comparar, que sí, que está bien que se comparen, pero cuando hagamos la comparación, hagámosla bien. Y a la empresa pública, con sus resultados, tratemos de incorporar cuánto cuestan esos objetivos. ¿Cuánto cuesta que el precio sea relativamente barato para que más gente use el transporte público? Bueno, pues esto tiene un coste en términos del servicio. ¿Cuánto cuesta que haya líneas que llegan hasta el rural? Pues esto cuesta un dinero. Pues vamos a computarlo. Y una vez que lo tenemos todo en cuenta, entonces sí, entonces comparemos y hagamos una comparación justa. Si no, seremos muy injustos. ¿Me entendisteis? Sí, ¿no? Pues ya está todo. Gracias.